Hermanos, como les decía, vamos a leer Juan capítulo 15, los versículos del 1 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en el Padre, al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, como acaban de leer, hermanos, el pasaje está un poquito largo, pero no se preocupen que no vamos a hablar exactamente cada versículo. Pero el día de hoy, hermanos, como ustedes lo vieron, vamos a estar hablando de una vid. ¿Y qué es una vid? Yo me preguntaba cuando llegué a los caminos del Señor, ¿qué es una vid? Yo no sé si algunos todavía tengan esa duda, pero una vid viene siendo una planta, un árbol, hermanos. Yo creo que todos conocemos aquí el árbol de limón, por ejemplo, el árbol del naranjo. Todos conocemos los duraznos, por ejemplo, pero no sé qué nombre tiene usted en su mente para el árbol que tiene las uvas. Y es precisamente, hermanos, este árbol que produce las uvas llamado vid. Así se le conoce. Como les digo, a lo mejor todo el mundo lo sabe, pero yo no lo sabía, hermanos. Y yo digo, por si acaso hay alguien que tampoco lo sepa, pues el día de hoy, hermanos, lo vamos a estar aprendiendo que ese es precisamente la vid. Y de ese árbol, hermanos, se trata de esta alegoría. La vid es un árbol que tiene muchas ramas y que si se le deja crecer libremente, hermanos, tendrá más y más y más ramas. Puede llegar incluso a tener hasta 30 metros de ser así de grande, hasta 30 metros, hermanos. Se puede extender de esa manera. Pero, hermanos, ¿por qué no dejan crecer la vid? ¿Por qué siempre le están podando? Porque aunque va a tener más ramas, no necesariamente significa que va a tener más frutos. Puede tener más ramas, pero ya no va a tener fruto. Entonces, precisamente por eso es que el labrador le gusta estar podando a la vid quitándole las ramas. En este pasaje, hermanos, en esta alegoría, Jesús le está diciendo a los discípulos que Él es la vid verdadera. En ese entonces, hermanos, cuando Jesús le estaba hablando a sus discípulos de que Él era la vid, en ese entonces Jesús ya les había anunciado que Él se iba a ir de este mundo. Jesús ya les había dicho que a Él lo iban a matar, que a Él lo iban a entregar. Ya había dicho, alguien me va a entregar de aquí de los 12. Entonces, quiero que nos pongamos en esa parte, hermanos, en ese punto, donde los apóstoles, ellos ya sabían que Jesús pronto partiría de este mundo. Ellos ya sabían eso, ellos sabían que se iban a quedar solos. Pedro incluso le había dicho que no te acontezca eso, Señor.
y Jesús lo había reprendido. Y entonces es en ese punto, hermanos, cuando Jesús les comienza a enseñar de la vid. Les dice, yo soy la vid verdadera. ¿Pero por qué les dice eso, hermanos? Porque Jesús les estaba tratando de decir, yo ya me voy de este mundo, pero si ustedes se separan de mí, están perdidos. Sin mí nada podéis hacer, les dijo Jesús. Necesitan permanecer en mí para que sigan floreciendo, para que sigan dando fruto. Eso les estaba diciendo Jesús. Esas eran sus palabras de despedida a sus discípulos. Me voy, pero recuérdense de mí. Manténganse con sus pensamientos siempre en mí, porque yo les voy a ayudar en el camino por donde ustedes vayan. El versículo 1, hermanos, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. La vid verdadera, hermanos, es Jesús. Sin embargo, hermanos, para la casa de Israel, Israel era la vid verdadera. Ellos creían que ellos eran la vid, el pueblo, la nación toda, el país. Ellos creían que ellos eran el símbolo de la vid. ¿Y por qué lo creían? Porque Dios mismo se los había dicho en el libro de Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. No lo tiene que buscar, se lo voy a leer yo. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, está hablando Dios, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. El versículo 7 lo dice aquí claramente, dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. En este pasaje, hermanos, Dios deja claro que Israel era la vid de la que hablaba el Señor. Era la viña, pero era una viña, hermanos, que era la viña, se podría decir, del mundo. Sin embargo, esta viña, hermanos, o esta viña de Dios, había quedado descalificada por la desobediencia del pueblo de Israel hacia Dios. Y entonces, hermanos, cuando viene Jesús a esta tierra, antes de morir, les dice, me voy a morir, pero antes de que me vaya, hermanos, antes de que me vaya, les quiero decir algo. Israel no es la vid que todo el mundo estaba esperando. Israel no es esa vid. Yo soy la vid verdadera. Yo soy en verdad esa vid de la que habla mi Padre. No es la nación de Israel. La nación de Israel fracasó, pero yo no voy a fracasar. Yo sí voy a dar verdadero fruto a través de mis discípulos. Es lo que estaba diciendo Jesús. Entonces, hermanos, vemos que la nación de Israel fracasó en sus frutos. Pero Jesús no iba a fracasar en sus frutos. Pero ahora, la diferencia es que ahora nosotros somos los responsables de dar ese fruto. Ya no es la nación de Israel, ya no es Jesús mismo, sino nosotros mismos, hermanos. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos o ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús viene siendo la rama principal, el tronco. No la rama, sino el tronco, el árbol. Y nosotros somos las ramas. El que permanece en él, el que está en él, hermanos, pegado a él, dice que va a llevar mucho fruto. En otras palabras, hermanos, aquel que le busca en espíritu y en verdad, que le busca de corazón, va a llevar fruto. Pero si la rama está separada del árbol, ¿ustedes creen que va a llevar fruto? No puede. Está muerta la rama. Versículo 16 dice, perdón que me salte un poquito, pero es para que entiendan la idea. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Dile al hermano que tienes a la par, hermano, Jesús te eligió para que lleves mucho fruto. Pero díselo, hermano, el Señor te eligió para que lleves mucho fruto. Hermanos, si no producimos fruto, hermanos, seremos una rama inútil. Porque la madera de la vid no sirve para nada. Solamente sirve para ser quemada. Si no lleva fruto, solamente para ser quemada, hermanos. No hay de otra. ¿O quién ha construido su casa con una rama de vid? Nadie, ¿verdad? No, sabe que se le va a caer. Entonces, hermanos, el versículo 6 dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ah, ahí está, va a decir el hermano aquel que cree que la salvación se pierde. Ahí está, hermanos, ¿ya ves que la salvación sí se pierde? Esto no quiere decir, hermanos, que la salvación se pierda, sino que quiere decir que todo cristiano verdadero da fruto por el simple hecho de estar unido a la vid verdadera. Si eres un cristiano verdadero, entonces vas a llevar fruto. Pero si no llevas fruto, entonces no eres un cristiano verdadero porque no estás unido a la vid. La Biblia dice, hermanos, la Biblia dice que el que camine por este camino, por muy torpe que sea, no se extraviará. Pero debe de caminar por ese camino. Camina por ese camino, vete ahí, hazle como tú quieras, pero por muy torpe que seas, ese camino te va a llevar allá con el Padre. Es lo que está diciendo, hermanos. Jesús mismo lo dijo en otra ocasión, en Mateo capítulo 7, versículo 5, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo Jesús, hermanos, exige que nosotros demos fruto si no lo podemos dar? Lógicamente, hermanos, que si Jesús nos exige que llevemos fruto, es porque sí lo podemos dar. Versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si permanecemos en Jesús, es decir, si nos juntamos con Él, si le adoramos en espíritu y en verdad, si le estamos buscando, hermanos, si obedecemos su palabra, entonces vamos a comenzar a llevar fruto. Y no necesitamos, hermanos, estarnos enfocando en el fruto. A lo mejor muchos de nosotros vamos a estar diciendo, pero es que me hace falta fruto, es que necesito dar fruto. No te enfoques en dar el fruto, enfócate en permanecer en Jesús. Porque ese fruto, hermanos, no va a salir de nosotros mismos. Ese fruto nosotros no podemos producir nada. Por mucho esfuerzo que hagamos, hermanos, el fruto vendrá por medio de Jesús. El permanecer en Él, hermanos, no se trata de estar leyendo 5 minutos la Biblia cada día. Y yo no estoy diciendo que no lo hagamos, hagámoslo, hermanos, pero no significa eso. El permanecer en Jesús no significa hacer una oración cada vez que vamos a comer. No estoy diciendo que no la hagamos, yo la hago, sigámoslo haciendo, hermanos, pero eso no significa el permanecer en Jesús. El permanecer en Jesús, hermanos, no se trata de estar viniendo a la iglesia 2 o 3 veces para la semana y decir ya cumplí. Ese no es, hermanos, permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús, hermanos, es meditar en Jesús todo el día. Llevar a Jesús a todos lados. Que si voy para un lado, sé que Jesús va conmigo. Estar consciente de que Jesús nos está mirando todo el tiempo. Estar consciente de que nuestro Dios es Jesús. Hay veces, hermanos, que les decía el miércoles pasado, hay veces que nosotros, hermanos, andamos tan afanados por el día, andamos haciendo una cosa, andamos haciendo otra, y cuando acordamos, ya se pasó el tiempo y ya casi es la hora del servicio y nos sentimos mal que ni siquiera hemos orado, ni siquiera un poquito. Decimos, ay Señor, ya va a comenzar el servicio. Y venimos a la iglesia y empezamos a orar para estar bien delante de Dios y decir, bueno Señor, perdóname, aquí voy, ya va a comenzar el servicio y yo quiero sentir tu palabra. Y comenzamos a orar. Pero como les decía el miércoles pasado, hermanos, el servicio no comienza, o la adoración no comienza cuando comienza el servicio aquí en la iglesia. Nuestro culto, hermanos, comienza cuando comienza la mañana. Si comenzamos el día, hermanos, con el pensamiento de darle lo mejor a Dios de nosotros y durante el día estás meditando en su palabra, hermanos, el fruto va a venir por sí solo.
No tienes que estarlo deseando, hermanos. No tienes que estarte esforzando. A veces, hermanos, solamente queremos darle a Dios lo que se nos ha impuesto. ¿Qué es lo que se nos ha impuesto? Estar orando aquí, estar orando allá, estar leyendo aunque sea 5 minutos. Eso es lo que nosotros mismos nos lo hemos impuesto. Pero decimos, bueno, ya cumplí, ya oré mis 5 minutos, ya cumplí, ya puedo seguir viendo TikTok, ya puedo seguir hablando, viendo el partido de fútbol, ya puedo hacerlo esto, lo otro. Y no es malo, hermanos, que veamos TikTok, no es malo que veamos el fútbol, no es nada, no estoy en contra de nada de eso. Pero simple y sencillamente digo que creemos que con esos 5 minutos ya cumplimos delante de Dios. Y no es así, hermanos. Necesitamos tener a Dios en nuestro corazón todo el tiempo, hermanos. Aun cuando estamos viendo el fútbol. Aun cuando estamos viendo esos videos de TikTok. Ay, Señor, y este video que está medio feo. Esto me va a contaminar. Mejor voy a cerrar esto o voy a pasar al siguiente video. Necesitamos darnos cuenta, hermanos, que Dios está con nosotros en todo el tiempo y que usted y que yo somos el templo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Como les decía, la rama por sí sola, hermanos, no da fruto. La rama, o no sé si ustedes han visto a una rama que esté diciendo, me tengo que esforzar para dar un fruto. La rama no se esfuerza para dar frutos, hermanos. La rama no se está esforzando. La rama lleva fruto, hermanos, porque está pegada a la vid, al árbol. Así también nosotros, hermanos, no necesitamos esforzarnos en querer llevar un fruto, sino simplemente debemos de obedecer la palabra de Dios y el fruto vendrá por sí solo y la gente lo va a notar. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, hermanos, cuando una persona recién se convierte a Cristo, cuando recién llega a los pies de Cristo. Dicen, wow, esta persona tiene algo. Incluso las personas que no son cristianas lo pueden notar. Ahorita en el trabajo hay un hermano que tiene algunos meses de llegar a los pies de Cristo. Y cuando viene y me habla con una humildad, hermanos, que yo me quedo así pequeñito, que digo, wow, Dios mío, creo que me hace falta más estar así como ese hermano. Se siente, hermano, se siente el deseo de esa persona de querer parecerse a Jesús. Se siente de ese deseo. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos visto ese tipo de personas. Son personas que están tan contentas con el Señor que lo van transmitiendo a donde quiera que vayan. A donde quiera que vayan, hermanos. Ellos van transmitiendo ese fruto. ¿Cómo es que se da ese fruto, hermanos? Exactamente, yo no lo sé. Pero según estaba mirando algunos videos, la rama, hermanos, da su fruto a través de la savia. Y esa savia, hermanos, corre por dentro de la rama o corre por dentro del árbol. Si ustedes cortan, por ejemplo, una rama, se pueden dar cuenta de que hay un pequeño líquido. Algo así como pegajoso, algo como que fuera agua. Esa agua, hermanos, viene siendo la savia que va recorriendo todo el árbol. Y esa es esa agüita, hermanos, la que le da fruto a las ramas. Y yo creo, hermanos, que de esa misma manera el Espíritu Santo comienza a nutrir la vida de aquella persona que está apegada a Cristo Jesús. El Espíritu Santo, hermanos, de esa misma manera va actuando y comienza a ir provocando ese fruto en nosotros. Y empieza, hermanos, a florecer tu vida. De alguna manera que tú no te lo propusiste, pero tu vida comienza a cambiar, tu vida comienza a florecer hasta que comiences a dar fruto y produzcas fruto al 30, al 60 y al 100%, hermanos. Aquí el Señor no nos hace un llamado a hacer buenas obras creyendo que así lo vamos a agradar. ¿Cuál es el fruto del cristiano? Podemos decir, bueno, y entonces, hermano, ¿cuál es ese fruto? El fruto del cristiano, ¿ustedes creen que sea el que traigamos almas a los pies de Cristo? Es bonito que alguien venga a través de una invitación de nosotros, y es bonito que esté aquí, que acepte al Señor, y uno dice, wow, esa persona vino por mí, gloria a Dios. Lógicamente que no es que yo haya hecho nada, sino que Dios me usó para que le hablara a la persona, y se siente uno bonito, se siente uno bien, pero ese no es el fruto del que está hablando Jesús. Ese no es el fruto, hermanos. El fruto, hermanos,
no es el que salgamos a evangelizar. Puedes evangelizar a medio mundo, hermanos. Puedes evangelizar a toda la gente, a todo el mundo. Pero ¿de qué te va a aprovechar que salves a 100 personas en toda tu vida o que salves a 1000 personas en toda tu vida si al final tú te vas a perder? ¿De qué te sirvió todo eso? Solamente fueron obras. Obras. Hay veces que, no sé si a ustedes les pasa, hermanos, pero hay veces que yo conozco personas que están así, que son usadas así por el Señor, que yo digo, wow, esta persona verdaderamente tiene un sitio especial allá con Dios. Ahora yo me pregunto, ¿ustedes creen que esas personas, hermanos, si se ganaron muchas almas, si muchas almas fueron ganadas a través de esa persona, ustedes creen que cuando llegue allá al cielo y si ganó, digamos así, ganó 1000 personas, esas 1000 personas llegan con Cristo y el Señor les dice, pasen a la casa del Señor, pasen al gozo de su Señor? Y entran esas 1000 personas a la gloria de Dios. ¿Y ustedes creen que el que se las ganó se puede parar el cuello y decir, ay Señor, pues yo fui el que me las gané, aquí vengo, me debes un favor, Señor? ¿Ustedes creen que delante de Dios vamos a poder hacer eso? No. Entonces, ¿de qué sirvieron nuestras obras, hermanos? Nuestras obras, hermanos, son como nada, hermanos. ¿Ustedes han visto, hermanos, los arbolitos de Navidad? Que los adornan y les ponen esferas y les ponen lucecitas y les ponen muchas cosas. ¿Verdad que se miran bien bonitos con todos esos adornos? Sin embargo, ninguno de esos adornos puede echar fruto. Ninguno. Por muy bonito que se vea. Porque el fruto ese que pusieron o el adorno ese que pusieron no está pegado al árbol de verdad. Solamente lo colgaron ahí, pero son adornos que no sirven. Pablo decía que sus frutos de él o que lo más que él había hecho, sus obras que él había hecho, decía que los tenía como basura. Los tengo como basura. ¿Por qué? Porque no me sirven acercarme con Dios. Y lo mismo lo podemos decir nosotros. Todo eso es bonito, nos hace sentir bien, nos hace sentir felices. Sin embargo, no nos acercan a Dios. Lo que nos acerca a Dios es buscarlo en espíritu y en verdad. Apegarnos a Jesús, permanecer en Él, permanecer en Jesús. Si permanecemos en Él, hermanos, entonces vamos a llevar fruto. A veces, hermanos, queremos o creemos, como les decía, que Dios nos debe algo o que vamos a tener la amistad de Dios por las cosas buenas que hemos hecho en este mundo. Sin embargo, la palabra de Dios dice, hermanos, que nosotros antes de Cristo éramos enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo es que pretendemos que por nuestras obras Dios nos va a aceptar como amigos cuando la palabra de Dios dice que sin Cristo nosotros somos enemigos de Dios? Nuestras obras no sirven nada, hermanos, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. No sirven de nada nuestras obras. Necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón, necesitamos estar apegados a Él para que entonces nuestras obras cobren algún valor. Y no un valor de salvación, sino un valor de un premio, una corona que nos vayan a dar allá en el cielo. Nuestras obras, hermanos, o nuestros propios esfuerzos no valen nada. La Biblia nos dice que somos aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús. Somos aceptos en Jesús, solamente en Él. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Si de verdad permanecemos en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros, hermanos, Jesús aquí nos está dando una promesa. Pidan todo lo que ustedes quieran y se les va a cumplir. Ahora, hermanos, no sé cuántos de aquí estamos deseando alguna cosa. ¿Cuántos estamos deseando aquí, no sé, tener una casa? ¿Cuántos de aquí estamos deseando algo, hermanos? Oh, yo quiero ser usado por el Señor. ¿Cuántos estamos deseando algo, hermanos, aquí? Yo creo que todos estamos deseando algo. Todos necesitamos de algo aquí. Pues la palabra de Dios dice, hermanos, que nos apeguemos a Él. Nos dice, hermanos, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Todo lo que quieras, hermano. Pide todo lo que quieras. Así dice la palabra. Yo no le quiero poner de más, pero tampoco le quiero quitar. Dice, y entonces os será hecho.
Pero hay veces que no buscamos de Dios porque decimos que estamos pasando por un problema económico. Decimos, sí, no puedo yo estar buscando de Dios porque mira, hermano, estoy mal de las finanzas. Ahora, yo te pregunto, hermanos, ¿qué es lo que te hace falta? ¿No le estás buscando a Dios por falta de dinero o te hace falta dinero porque no buscas a Dios? ¿Cuál de las dos es? ¿No estás buscando a Dios porque estás enfermo o estás enfermo porque no buscas a Dios? ¿No buscas a Dios porque te sientes sucio por el pecado que acabas de cometer o continúas practicando el pecado porque no buscas a Dios? ¿Cuál de las dos es, hermano? Jesús nos dice, hermanos, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás va a venir por añadidura. Jesús, hermanos, nos dice que si permanecemos en su palabra, que podremos pedir todo lo que queramos y que nos será hecho. Y Jesús, hermanos, hasta donde yo sé, Jesús no es mentiroso. Y Jesús dijo eso, hermanos. Entonces, hermanos, necesitamos poner la mirada sobre Jesús y únicamente y solamente en Él. Un día, hermanos, ustedes conocen ese pasaje. Un día Jesucristo caminó sobre las aguas y yo creo que cada uno de ustedes hemos escuchado ese pasaje más de alguna vez. ¿Y se recuerdan lo que sucedió en esa ocasión? Pedro, hermanos, estaba muy contento viendo a Jesús ahí caminando sobre las aguas. Y cuando se dio cuenta que era Jesús, le dijo, Señor, si eres tú, pide que yo vaya hacia ti porque yo también quiero caminar sobre las aguas. Y Jesús le dijo, vente Pedro. Y Pedro, hermanos, comenzó a caminar sobre esas aguas. Y yo me imagino que Pedro iba bien contento, mirando a Jesús, puesto su mirada en el blanco perfecto, en Jesús solamente. Iba caminando, hermanos. Ya estaba haciendo un milagro ahí Pedro. Estaba caminando sobre las aguas. Pero ¿qué creen que fue lo que pasó? Ustedes conocen el pasaje. Pedro quitó la mirada en Jesús y comenzó a ver lo que estaba pasando afuera. Comenzó a ver la naturaleza, comenzó a poner la mirada en esos vientos fuertes y ahí es cuando comenzó a hundirse. Mientras tenemos la mirada puesta en Jesús, hermanos, podemos hacer muchas cosas, pero no por nosotros, sino por Jesús mismo. Separados de Él, nada podemos hacer, pero estando con Él, todas las cosas son posibles. En esta alegoría, hermanos, se menciona a un labrador que debe de podar las ramas. Así que, hermanos, no creas que tú dices, bueno, yo pongo la mirada en Cristo Jesús y de ahí todo lo demás va a ser bien fácil. No, no lo creas. Vas a seguir teniendo problemas. El que está sufriendo va a seguir sufriendo, hermanos. El cristiano también sufre. Entonces nosotros vamos a seguir sufriendo, hermanos, en el camino del Señor. Pero ahora es diferente porque ahora tenemos a alguien que nos sostiene. Ahora tenemos a alguien que nos levanta, hermanos. Como les decía, en esta alegoría se menciona a un labrador que debe de estar podando las ramas continuamente para que lleven, ¿qué? Más fruto. Y te garantizo, hermanos, que no te va a gustar cuando te pasen la podadora. No te va a gustar, hermanos, que te corten las pequeñas ramas. No te va a gustar nada de eso. Pero eso es, hermanos, porque hay cosas en nosotros que están obstaculizando, que están estorbando nuestra relación con el Señor. Hay veces, hermanos, que muchos de nosotros todavía tenemos orgullo y que por medio de ese orgullo no nos acercamos a Dios delante de Él como quisiéramos o como Dios quisiera. Porque nosotros a lo mejor decimos, viste, qué buena oración me aventé. Dios va a estar complacido conmigo porque calidad de oración que me aventé. No, hermanos, pudiste haber hecho una oración la más simple, pero si lo hiciste de todo corazón, Dios la escuchó. Y pudiste haber hecho una oración magnífica, pero si tu corazón está alejado de Dios, solamente fueron palabras, solamente fue basura. No te sirvió de nada, hermanos. Se necesita que nos estén quitando todo lo que nos esté estorbando. Hay veces que decimos que somos cristianos, estamos metidos aquí en la iglesia de Dios y sin embargo aún tenemos odio, aún tenemos rencor, aún tenemos celos, aún tenemos ira, aún nos peleamos unos con los otros. Y eso, hermanos, aunque ya seas hijo de Dios, Dios viene y dice, este hombre necesita llevar más fruto, necesito apodarle esto, necesito quitarle esto.
Y no te va a quitar el odio así nada más porque sí. Te va a quitar el odio teniendo problemas con otras personas. Y tú vas a decir, ¿cómo me va a quitar el odio teniendo más problemas? Ah, pues precisamente nos está pasando por ahí para que ahora ya no reaccionemos como siempre hemos reaccionado. Para que ahora reaccionemos diferente. Entonces, te va a quitar la envidia dándole más a otra gente y a ti no, quitándote las cosas. Y tú vas a decir, ¿pero cómo? ¿Así más envidia me va a dar? No. Es que no has aprendido, es que Dios trabaja de diferente manera. Dios comienza a trabajar en tu corazón y comienza a darle a los demás para que tú te quedes contento con lo que tú tienes. Que digas, ya basta, ya no quiero seguir mirando que los demás prosperan. Ahora quiero ver mi prosperidad mía. Y tú ya eres próspero, hermano. El simple hecho de que tienes a Cristo en tu corazón no es algo, no es una ganancia grande, hermanos. Pero muchas veces nos ponemos a ver el carro del vecino. ¿Qué importa que el vecino tenga un carro último modelo cuando tú tienes a Cristo en tu corazón? Pero él también tiene a Cristo en su corazón. Qué bueno, alégrate por eso, hermano. Alégrate, gloria a Dios que él lo puede tener. Qué bueno. ¿Qué es lo que nos está estorbando para no dar fruto, hermanos? Dios nos quiere quitar esas cosas que nos están estorbando, hermanos. Porque Dios quiere que demos más fruto. Dios no quiere que nos quedemos ahí. El labrador, hermanos, tiene que estar podando a esa viña cada año la tiene que estar podando. Si un año no la poda, hermanos, la viña comienza, como les decía, comienza a crecer, pero las ramas que producirá no darán ningún fruto. Tengo un compañero allá en el trabajo, hermanos, que hace unos 4 o 5 meses él estaba trabajando y se le cayeron como 30 hojas de drywall y él trató de meter su mano y se la quebró. Entonces fue al hospital, no sé cuántas puntadas le dieron, pero se notan así, sin contarlas, se notan como unas 10 aproximadamente. Y pues se quebró los huesos, le pusieron tornillos. Entonces, este hermano, después de esos 4 o 5 meses, no sé cuánto tiempo haya pasado ya, él a lo más que puede cerrar su mano es hasta aquí. No puede cerrarla más. Entonces, él tiene que estar yendo a terapia 1 o 2 veces por semana para que le den esa terapia y entonces puedan despertar sus nervios y pueda ir cerrando un poco más su palma de su mano. Entonces él me estaba comentando esta semana y me decía que tenía que ir a la terapia porque ya regresó a trabajar. Y me decía que tenía que regresar a esa terapia y me decía, hermano, es que la terapia duele mucho. Me hace casi llorar. Y decía, y no lloro porque hay más personas, dice, pero me dan ganas de llorar. Y me decía, incluso me dan ganas de ya no regresar. Pero me decía, pero ¿cómo no voy a regresar si solamente así me puedo sanar? Solamente así me puedo sanar. Solamente así se puede recuperar mi mano. Ahora yo te digo, hermanos, la poda que se nos va a dar, nos va a doler. Nos van a dar ganas de renunciar al Señor, de decir, no, con el Señor me va más mal porque mira, me pasa esto, me pasa lo otro. El Señor me está haciendo pasar por estas pruebas, me está haciendo pasar por lo otro. Porque no podemos dar ese fruto que el Señor quiere, hermanos, que está esperando de nosotros. Cuando nosotros nos quitemos todo orgullo, toda vanagloria, todas esas cosas que le estorban al Señor, hermanos, la poda cada vez va a ser más ligera. Pero necesitamos buscar del Señor de corazón. Mientras esas cosas nos sigan estorbando, ahí nos van a estar pasando la prueba, hermanos. Nos van a estar pasando ahí, nos van a estar lijando y nos va a seguir doliendo. Porque vamos a decir, ¿otra vez por donde mismo? Sí, otra vez por donde mismo porque no has logrado soltar eso. Así es la vida del cristiano, hermanos. Tal vez, hermano, no te gusta esa enfermedad que tienes, y a veces te puedes estar preguntando, Señor, pero ¿por qué a mí todo esto, verdad? Pero hermanos, si tú eres un hijo de Dios, dale gracias a Dios aún mediante las pruebas. Hay mucho orgullo en ti que nos está estorbando y Dios nos lo quiere quitar. Ahora yo te digo, ¿quieres glorificar a Dios, hermano? Yo también. Pienso que dijiste que sí. ¿Quieres glorificar a Dios? Jesús nos dice en el versículo 8 que hay una manera que podemos glorificar a Dios. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 8.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay un mandato que Jesús nos da en estos primeros 8 versículos, hermanos. Hay un mandato que Jesús nos está dando, y aunque ustedes no lo crean, el mandato no es lleven fruto. Ese no es el mandato que Jesús nos está dando. El mandato o el mandamiento que Dios nos está dando es permanezcan en mí, permanezcan en mí. No se preocupen del fruto, permanezcan en mí. Pero entonces, hermanos, fíjate bien que dice fruto y no los frutos. Esto es no lo está hablando de una manera plural, sino de una manera singular. La Biblia dice, hermanos, que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y pareciera que son varios frutos. Pero cuando lo lees, hermanos, si tú lo quieres leer, cuando llegues a tu casa, te vas a dar cuenta que dice el fruto del Espíritu Santo. No dice los frutos, dice el fruto, uno solo. Aunque te menciona muchos, pero te está hablando de uno solo. ¿Por qué lo habla de esa manera? Porque la Biblia dice, hermanos, que este es uno solo. Por ejemplo, hermanos, vamos a poner un ejemplo. El árbol, por ejemplo, de una piña. ¿Qué es lo que se supone que da ese árbol de una piña? Piñas, ¿verdad? Ahora, da piña. Ese es el fruto, da piña. Pero ¿cómo es la piña, hermanos? Es carnosita, es jugosita, es dulce, media ácida también. Esas son las características de ese fruto. Entonces, ¿cuáles son las características del fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todas esas, hermanos, vendrían siendo las características de un solo fruto. Si nosotros, hermanos, pretendemos tener el fruto del Espíritu Santo, se supone que esos frutos los deberíamos de tener o los deberíamos de reproducir en nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿tienes amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre? Yo creo que aquí no lo tenemos, hermanos, perdónenme, pero creo que no. Nos hace falta dar ese fruto, hermanos. Nos hace falta, de verdad. Pero no lo vamos a producir nosotros una vez más. Perdonen que siempre les esté repitiendo lo mismo, pero quiero que quede bien clara la idea de que nosotros no producimos ese fruto. ¿Quién es el que lo produce? Cristo. Si permanecemos en Él, Él lo va a producir. Por ejemplo, hermanos, un naranjo, un árbol, un naranjo, ¿qué es lo que da? Naranjas. Un manzano, ¿qué es lo que da? Manzanas. Un durazno, ¿qué es lo que da? Duraznos. Ahora, un cristiano o Cristo, más bien dicho, Cristo, ¿qué es lo que debe de dar? Pequeños Jesús, pequeños Cristos, ¿verdad que sí? Eso es el fruto del Espíritu Santo. Un pequeño Jesús, hermanos, tiene que dar como fruto, un Jesús o Jesús tiene que dar como fruto a un pequeño Jesús, un hombre o mujer que se parezca a Jesús. Entonces, de esa manera tendremos las características del Espíritu Santo, hermanos. Si tú y yo permanecemos en Él, entonces nos vamos a parecer a Él. Yo no sé quién sea tu mejor amigo, hermanos. Yo no sé con quién te la pases más platicando todos los días. No sé con quién te juntas, pero la persona con la que te juntes, yo te digo una cosa, tú te vas a comenzar a parecer a esa persona. Por ejemplo, hermanos, los padres con los niños. Ya ven que el padre, cuando el niño está pequeñito, tiene unos 3, 5 años, el padre, por ejemplo, quiere hacer una mesa y comienza ahí a arreglar la mesa. Se le descompusieron ahí los tornillos. Y el padre agarra un desarmador y comienza ahí a arreglar la mesa. ¿Y qué es lo que hace el niño? El niño también se va detrás del padre porque quiere hacer exactamente lo que el padre está haciendo. Y entonces ese niño se está pareciendo cada vez más ¿a quién? A su padre. Si nosotros permanecemos en Jesús, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a andar siempre, vamos a querer siempre andar con Jesús. Oh, Jesús fue para allá, vamos para allá. Jesús fue para este lado, ahora vamos para este otro lado.
Siempre vamos a querer saber más y más y más y más de Él. Si nos vamos a estar, si vamos a estarlo buscando, nos vamos a enamorar de Él. Y sin darnos cuenta, nos vamos a parecer a pequeños Jesuses. De repente, sin darnos cuenta, vamos a empezar a evangelizar, hermanos, sin necesidad de desear que la persona llegue a la iglesia, sino con ese amor de que la persona sea salva, de que la persona conozca a Cristo. ¿Qué importa si tu iglesia se llena o no se llena? ¿Qué importa? Pero llegó a los pies de Cristo, que fue lo más importante. Pero lo estás anhelando de corazón. No para que te aplaudan ahí en la iglesia y que digan, oh, el hermano o la hermana ha llevado tantas personas a la iglesia. No, no es para eso. Lo estás haciendo porque amas a esa alma. Porque ahora se te ha pegado el amor de Cristo en ti. Si permanecemos en Jesús, hermanos, el Espíritu Santo no solamente te va a dar ese fruto, sino que te va a dar un avivamiento que tú estás deseando. A lo mejor nosotros estamos anhelando, hermanos, un avivamiento en nuestras vidas. Decimos, y debo de confesarlo, hermanos, muchas veces aquí precisamente en los Estados Unidos, no sé cómo sean los demás países, me imagino que es lo mismo, pero aquí en Estados Unidos, hermanos, los predicadores estamos cometiendo un error. Los predicadores queremos hacer una predicación tan bonita que toda la gente está gritando amén, gloria a Dios, aleluya, y estén todos bien contentos, todo el mundo se levante, aplauda y queremos que provocar un avivamiento. Pero hermanos, el avivamiento no lo provoca el predicador. El avivamiento no lo provocamos nosotros, hermanos. El avivamiento lo va a producir o lo va a provocar Dios a través del Espíritu Santo en ti, en tu vida. A lo mejor no lo va a hacer en toda la iglesia, pero lo va a hacer en ti. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso, porque aquí el que va a ganar vas a ser tú, va a ser la persona que busque al Señor. Y si el predicador no lo busca, el predicador ya lo predicó el mensaje y no lo vivió, pero tú sí lo estás viviendo, tú vas a ser el que vas a ganar, hermanos. ¿Qué importa que el predicador nada más lo haya hablado por hablar? El predicador se pudo haber perdido, pero tú vas a recibir esa ganancia, ese premio de estar con el Señor, de llenarte de Dios, de llenarte con Jesús. Él es el que da ese avivamiento, hermanos. Yo, por ejemplo, se me venía un pensamiento, hermanos, que decía, me ponía a pensar, por ejemplo, en las fogatas. Los muchachos, cada vez que se reúnen aquí, bueno, yo digo cada vez, pero no sé cuántas veces lo hagan. Cuando se reúnen los muchachos, hay veces que hacen fogatas y se ponen ahí, no sé, a platicar cosas de la Biblia, no sé exactamente lo que hacen, pero yo creo que más de alguno de nosotros ha hecho esas fogatas alguna vez en nuestras vidas. Cuando yo estaba pequeño, hacía esas fogatas para calentar el agua para poderme bañar, porque la estufa no servía. No teníamos estufa. Entonces, nosotros poníamos varias maderas. Pues llevábamos a veces unas hojas, agarrábamos así servilletas y le prendíamos y se consumía la servilleta, pero el fuego no prendía. Y nos desesperábamos y hacíamos mil cosas. En ese entonces no existían las sopladoras, pero agarrábamos un cartón y comenzábamos ahí a soplarle para que el fuego se avivara, hermanos. Y no podíamos, nos sentíamos un poco frustrados. Pero después de tanto intento, el fuego empezaba a arder y nos sentíamos bien contentos, ¿verdad? No sé cuántos se recuerdan. Algo similar es en el Evangelio, hermanos. Algo similar es aquí. Los cristianos, los predicadores aquí en Estados Unidos, por lo menos lo puedo decir que aquí, nos hemos querido estar esforzando, nos hemos estado partiendo el alma queriendo avivar ese fuego. Y hemos agarrado nuestros cartones y hemos hecho maravillas, nos hemos puesto aquí, no sé si han visto ustedes videos en el YouTube que de repente el predicador está haciendo cosas para entretener a la gente, no sé, empieza a ladrar como perro, cosas así, para entretener a la gente, tenerlos bien contentos, porque queremos ese avivamiento. Y eso, lo único que estamos haciendo es prácticamente arrancar un papel y estarle haciendo así. Ese fuego no va a prender, hermanos. Ese fuego no va a prender, porque el que lo prende se llama el Espíritu Santo. Y si nosotros nos juntamos con Dios y nosotros permanecemos en Jesús, entonces ese fuego va a prenderse en tu vida. No va a ser a través de un predicador que ese fuego va a llegar a tu vida. No va a ser a través de el hermano pastor, que gloria a Dios por sus mensajes, a mí me gustan, pero no va a ser a través de sus mensajes, hermano.
No va a ser a través de los mensajes del hermano Alejandro, del hermano Eli. No, del hermano Giovanni. No. Va a ser a través de permanecer en Cristo Jesús. Si permanecemos en Cristo Jesús, hermanos, entonces ese fruto vendrá por automático en tu vida. ¿Cuántos quieren tener ese fruto, hermanos? Todos, ¿verdad? Creo que todos lo estamos deseando, hermanos. Yo te pregunto, hermanos, si quieres ese avivamiento, aquí está Cristo. Yo no soy Cristo, por supuesto, pero aquí está Cristo, hermanos. Aquí está Cristo el día de hoy, en estos momentos. ¿Tú quieres que Cristo haga un cambio en tu vida? Ahorita lo podemos hacer, hermanos. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos y concéntrate en el Señor. Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí. ¿Tú le has fallado a Dios? Yo también, hermanos. Yo también le he fallado. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y le decimos, Señor, yo te he fallado, Padre Santo? Yo te he fallado, Señor. Yo he puesto la mirada en muchas otras cosas, pero no la he puesto en ti. He puesto la mirada en otras personas. He puesto la mirada en el celular. He puesto la mirada en el trabajo. He puesto la mirada en mí mismo, Señor, pretendiendo que yo puedo hacer algo. Y yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, Señor. Por más que me esfuerzo, no logro juntarme contigo, Señor. No logro tener esa conexión, por más que me esfuerzo. Pero eso es, Padre Santo, porque estoy confiando en mis obras, porque estoy confiando en mis oraciones, porque estoy confiando, Señor, en que si yo hago tal cosa, entonces va a suceder esto. Señor, cuando tu mandamiento es que permanezcamos en Jesús, solamente que permanezcamos en tu Hijo amado, Señor. Señor, gracias te damos, Padre Santo, porque Jesús sí puede hacer el cambio en nosotros. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha estado aquí en el día de hoy.